Hola gente, en este vídeo voy a hablar del refresco de las pantallas de los móviles. Si habéis seguido mis vídeos, sabréis que compré un Samsung S10 Plus y un Samsung S20 Ultra en Back Market. Yo hasta ese momento usaba un Pocophone X3 NFC y mi intención para este vídeo era comparar los móviles para ver si había merecido la pena el cambio, sobre todo con el Samsung S10 Plus, ya que este de segunda mano tiene un valor más similar al Pocophone. Bueno, el caso es que grabando las pruebas de rendimiento de cada teléfono, me di cuenta que la pantalla del Samsung S20 Ultra se comportaba de manera distinta a la del Pocophone y al Samsung S10 Plus. Y lo primero que pensé es que se debería al refresco de pantalla, pero ¿no debería ser igual entonces en el Pocophone, ya que ambos teléfonos prometen 120 Hz? Así que unos días más tarde hice varias pruebas a cámara lenta para poder comprobar si ambos refrescaban igual de rápido al hacer scroll. Después de probar el Samsung S20 Ultra con el Poco X3 y viendo que el Samsung S20 era el claro ganador, decidí probar con el Samsung S10 Plus. Y sorpresa, hasta el Samsung S10 Plus se veía mejor que el Poco X3. ¿Qué está pasando aquí? Después de publicar esto en Reddit y generar muchísima polémica, varios miembros de la comunidad mencionaron que había un problema en el software de MIUI que generaba bastante lag. Ellos me dijeron que fuera a las opciones de desarrollo y activaran la opción de mostrar frecuencia de actualización de pantalla. Después de hacer esto, pues bueno, aquí vemos que el móvil muestra 120, pero 120 ¿qué? Y eso es lo que me hizo aún más sospechar de todo esto, ya que los FPS es la frecuencia de actualización que la gráfica puede llegar a mostrar, y los hercios son la frecuencia de la pantalla. Entonces entiendo que la pantalla sea de 120 Hz y que debido a un procesador no muy potente no sea capaz de llegar a los 120 FPS de refresco que se deberían sincronizar con los hercios de la pantalla. Después de investigar un poco más, me di cuenta que activando el Power Monitor tenemos acceso a saber cuál es el estado de los FPS y de los hercios de la pantalla. Pero si tenemos los 120 FPS y los 120 Hz, ¿qué está pasando? Es muy probable que el software del sistema no esté bien depurado y se haga el mismo un lío entre pasar de 120 a 60 o lo que sea. Tampoco entiendo que según esto está todo el tiempo funcionando a 120 Hz, cuando teóricamente Xiaomi dice que el móvil va cambiando la frecuencia en función a las necesidades. Lo que sí es cierto es que hasta el Samsung S10 Plus se ve más fluido, y esto de los 120 Hz en el Pocophone me parece puro marketing. Con esto no digo que el Pocophone sea un mal terminal, de hecho considero que es un terminal muy recomendable, pero realmente cuando hacemos scroll, muchas veces hay un lag desagradable que ni siquiera tenemos con terminales de 60 Hz. También entiendo que si el terminal funcionara a 120 Hz de manera constante, la batería le duraría 3 horas. Pero creo que si Xiaomi no ha podido depurar el software para que esto funcione correctamente, al menos debería dar la opción para poder tú elegir en qué aplicación corran al máximo y en cuáles no. Y obviamente habrá situaciones que, aunque la pantalla esté funcionando a 120 Hz, será inútil ya que la gráfica no podrá entregar esos 120 FPS que la pantalla demanda. Y eso en cierta manera creo que es lo que está pasando en algunos casos cuando vemos ese lag, ya que al no contar con un procesador potente, los FPS caen y al tener una pantalla de 120 Hz aún notamos más el bajón. Aparte, que seguramente Xiaomi no esté sincronizando bien la frecuencia de la pantalla con la frecuencia de la gráfica, es decir, los FPS con los hercios. Ya que mis últimas pruebas fueron probando el Samsung S20 y el Pocophone en distintas situaciones, ya que me di cuenta después de activar el Power Monitor que cuando ejecutamos la aplicación de YouTube, el Pocophone pasa directamente a 60 Hz y 60 FPS. No sé muy bien a qué es debido, quizá a ahorro de batería o quizá a que no se aprecie tanto el lag que genera. Así que unos días más tarde hice la misma prueba en el navegador. Me fui a YouTube desde el navegador y aquí sí muestra los 120 Hz y los 120 FPS, pero los resultados siguen siendo bastante inferiores a los del Samsung S20. Y por cierto, uno de los comentarios más frecuentes acerca de esto es que el Samsung vale como 5 veces más que el Pocophone. Y bueno, con respecto a esto realmente no estoy de acuerdo, ya que entiendo que al ser un terminal más barato tenga una calidad de construcción bastante inferior y que probablemente el terminal falle antes o sea mucho más frágil. Pero si las especificaciones del fabricante
dicen que funcionan a 120 Hz, debería de cumplirlo. Aunque claro, teóricamente lo está haciendo, con un pésimo rendimiento, pero bueno, tampoco incumple nada. La conclusión que saco con todo esto es que Xiaomi ha querido poner una pantalla de 120 Hz a toda costa, en un terminal que tiene la potencia muy justa para mover esta. Y además, tampoco ha desarrollado un buen software capaz de gestionar bien la pantalla, ya que parece ser que el principal problema aquí sería de sincronización. Con lo cual, si Xiaomi mejorara este aspecto, la fluidez de la pantalla podría llegar a ser casi la misma que la del Samsung. A pesar de esto, en ciertas circunstancias, podemos apreciar que esta pantalla es más fluida que la de 60 Hz. Además, también me he dado cuenta que hay aplicaciones como la de YouTube que pasa automáticamente a 60 Hz 60 FPS, cosa que no entiendo muy bien por qué, ya que aunque la gráfica no fuera capaz de soportar unos FPS tan altos, quizá podría llegar a dar más FPS que 60, generando una gran mejora visual. Eso sí, si Xiaomi hace una buena gestión de sincronización. Como punto final, tengo que decir que algunos miembros de la comunidad me dijeron que cambiando la ROM se aprecia una considerable mejora. Así que sería quizás una buena opción para quien quiera seguir disfrutando de este increíble terminal. Y por cierto, si alguien tiene el Pocophone X3 Pro, me gustaría saber si ha sufrido algún tipo de problema similar, ya que quizás en ese terminal siendo más potente no se aprecie tanto estos problemas. Así que si podéis dejadme un comentario en el vídeo si habéis tenido una experiencia similar. Bueno, con esto me despido y nos vemos en el próximo. Un saludo.